Ahí estamos. Entonces, ese es el circuito de gran señal, el modelo gran señal del MOSFET. Vean ustedes que la diferencia entre el modelo de gran señal y pequeña señal es esta expresión, la expresión asociada a la fuente de corriente. Eso es gran señal, o sea, esa es la expresión ya para cualquier nivel de tensión de la corriente de drenador hacia surtidor, o la corriente drain source, ¿verdad? La corriente que viaja entre el drain y el source, que sería esta, ¿verdad? La ID. O sea, esa es la que todos ustedes ya conocen. ID es igual a 1 medio de Kn' omega o W entre L por el VOB al cuadrado. Esa es la expresión de corriente, o sea, esa es la forma generalizada. Por eso es que se llama modelo de gran señal. Entonces, esta es la forma generalizada que nosotros ya conocemos. Y aquí se muestran las condiciones necesarias para que el sistema esté trabajando o el transistor se encuentre operando en el modo de saturación, ¿verdad? Saturación, que sería el modo que permite que el dispositivo funcione como amplificador. Entonces, se tiene que cumplir esta característica y se tiene que cumplir también esta otra característica, ¿verdad? Se tienen que cumplir las dos para que se pueda decir que el dispositivo está en saturación. ¿De acuerdo? Entonces, ese modelo de gran señal nosotros lo transformamos aplicando el análisis que hicimos anteriormente, ¿verdad? Lo transformamos aplicando el conocimiento de aproximación de pequeñas variaciones para una función cuadrática. No obstante, ¿verdad? Siempre vamos a observar que aunque tengamos ese modelo de pequeña señal, ese sistema o ese modelo siempre va a tener el comportamiento de modulación de canal. Aquí, como ustedes pueden ver, se denota la tensión de Early, que es exactamente 1 entre el lambda, que define ese lambda, ¿verdad? Sería el efecto de cómo el canal se modula o cómo el canal se comprime para evitar el paso de corriente. Entonces, esa sería la forma real o la forma más aproximada de la corriente de drenador versus la tensión drenador-surtidor. Como ustedes pueden ver, a mayor corriente de drenador o a mayor corriente y drain, lo que ocurre es que se ve más pronunciado la tensión versus la corriente, se ve mucho más pronunciado el asunto de tensión. Entonces, eso lo que significa es que en lugar de que el sistema sea aplanado como debería de ser un amplificador, ¿verdad? Lo que está sucediendo entonces es que se da una pequeña pendiente que produce una oposición al paso de la corriente. Entonces, lo esperado es que para un voltaje específico de la tensión gate source, yo esperaría que para una tensión específica me dé una corriente específica, pero como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, si se dispone una tensión específica, una tensión drain source específica, yo esperaría esa corriente, pero estoy obteniendo otra corriente distinta, ¿verdad? Y entonces aquí igual, si yo esperaría esta corriente con esta tensión, yo esperaría esta corriente y lo que se está produciendo es otra corriente distinta. O sea, necesito más corriente en ese caso para producir el mismo efecto de ganancia. En ese caso, no sería suficiente con la tensión que ya le estoy aplicando. Entonces, eso lo que produce es una caída de tensión que se estaría quedando en la resistencia debido al efecto de modulación de canal, que es la resistencia RO, que es la que ponemos aquí en el modelo completo, ¿verdad? Entonces ya ese modelo aproxima mejor el comportamiento del MOSFET. Entonces, bueno, esto de aquí nada más se colocan estos circuitos de repaso, ¿verdad? Para entender qué es lo que sucede cuando se produce en polarización una tensión gate source diferente, ¿verdad? Lo que se produce entonces es que el sistema va a reaccionar distinto, ¿verdad?
reaccionar de una forma diferente. La curva de la tensión gate source versus la corriente de drenador se va a modificar dependiendo de la tensión gate source que se aplique, ¿verdad? O sea, esas son las tensiones gate source, las que se aplican acá en polarización, gate source, y eso estaría produciendo, ¿verdad?, diferentes corrientes. Y evidentemente eso se conoce que va a producirse precisamente porque si yo aplico una tensión gate source mayor, lo que estaría produciendo es una corriente mayor. Entonces los dispositivos, por supuesto que van a operar de manera diferente. Entonces eso es lo que normalmente esperaríamos en un transistor tipo MOSFET. Y entonces se muestran aquí los típicos circuitos de polarización. Este sería el circuito típico de polarización utilizando un divisor de tensión, ¿verdad? Y este sería el modelo del sistema a la hora de poder determinar las corrientes de polarización para que el sistema funcione en modo de saturación. Entonces, este sería otro esquema de polarización, ¿verdad? Este sería esquema de polarización por realimentación o por resistor de realimentación. Entonces, ya no usamos un divisor de tensión, sino que la corriente de polarización vendría en este sentido, ¿verdad? Perdón, la tensión de polarización vendría en este sentido. La tensión de polarización que vamos a aplicar aquí entre el gate y el source es originada por esta fuente de poder, esta fuente VDD. Entonces no necesitamos dos resistencias para poder, como es en el caso del circuito de polarización por divisor de tensión, que se requieren dos resistencias, es muchísimo más fácil de diseñar, por supuesto, pero en este caso aquí nos ahorramos un elemento, nos ahorramos el elemento, un elemento resistivo, solo usamos un elemento resistivo en lugar de dos, y entonces con eso pues, conseguimos un circuito más simplificado en cantidad de componentes, un circuito de menor tamaño, no necesariamente un circuito más fácil de polarizar o de dimensionar. Así que esa es una caracterización diferente. Y luego tenemos la polarización por fuente de corriente para el MOSFET. Entonces, estas son técnicas que nosotros ya vimos. Aquí se repasan, ¿verdad? Para el caso del MOSFET, esta sería la forma correcta de ubicar esta fuente de corriente aquí, ¿verdad? Observemos que las tensiones negativas de polarización tienen que coincidir con las fuentes, con los source, para que se pueda cumplir que el voltaje gate source del 1 sea igual al voltaje gate source del 2. Y en este caso podemos replicar la corriente de referencia que viene por aquí para ser igual que la corriente que estaríamos usando para polarizar los amplificadores. Entonces esta IREF va a ser igual a I de 2 si se cumple esto. Ok, entonces eso es repasando lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, llegamos al modelo de pequeña señal. Observen que el circuito que se obtiene resultante es el mismo. Nada más que este parámetro, el de la fuente de corriente, ya no es el de la ID de gran señal, sino que ahora modelamos o aproximamos nuestro modelo en la parte lineal de la curva, ¿verdad? De polarización. Entonces, en la parte lineal de la curva de polarización, ¿verdad? Era una curva así. Entonces, nosotros nos aproximamos nada más a este rango lineal y esos serían los valores de tensión que se pueden introducir al MOSFET y esos valores de tensión entonces van a producir ganancias constantes. Y eso es lo que produce estos dos parámetros. GM y VGS son, digamos que de alguna forma, un valor constante en este punto de la gráfica precisamente porque el GM es constante. El GM depende de la corriente del drain, ¿verdad? Sería 2 veces la corriente del drain entre el voltaje VOB. Entonces, podríamos decir que esto es constante, por lo que la pendiente de ganancia es constante. Entonces, si entra un VGS de cualquier valor, saldría ese VGS multiplicado por el valor de GM, que por eso es que se llama amplificador, amplificador también de transconductancia, ¿verdad? Porque entra una tensión, sale una corriente, y entonces aquí igual la RO, debido al efecto de Early, también está en el modelo. Entonces ese modelo de pequeña señal, recordemos que es una simplificación para valores de tensión en un rango específico. Y los valores de tensión de pequeña señal, en el caso del MOSFET, tenemos que recordarnos que eran para
voltajes gate source mucho menores que 2 VOB. Esto se tiene que cumplir para que podamos analizar el sistema en pequeña señal. Entonces, bueno, ahí un ejemplo de cómo se puede polarizar el sistema utilizando una resistencia de alimentación. Hay una simplificación del modelo nada más para pasar del modelo T. Bueno, este sería el modelo T. Y entonces se hace un pequeño arreglo aquí a las fuentes, perdón, para poder describir el modelo pi. Pasamos del modelo pi al modelo T. Entonces ahí está explicado de manera gráfica cómo es que se puede describir un modelo a partir del otro modelo. Entonces podemos partir de que cualquiera de los dos modelos son equivalentes, o sea, tendría el mismo resultado. Y aquí están los criterios de diseño. Esto es adicional, ¿verdad? Estos son criterios de diseño que se utilizan para polarización en inversión débil. Inversión débil ya no se utiliza la otra expresión de corriente, sino que se utiliza esta expresión de corriente. Cambia bastante. Vean que ahora ya no es el cuadrado de un voltaje, sino que es una función exponencial. Entonces, esta sería la representación de la corriente del drain en inversión débil. Es otra forma de análisis. Los demás parámetros son muy similares, ¿verdad? Ese de ahí es la corriente cambió, ahora es ID es diferente. Y entonces este es el análisis de los parámetros específicos para inversión débil. Esto es en el caso en que me soliciten que diseñe el sistema en inversión débil, yo debería de utilizar son estas fórmulas. Vean que en inversión débil la fórmula de la corriente ya cambia un poquito, ¿verdad? Ya no es VGS menos VTH al cuadrado y ya no está dividido entre 2, ¿lo ven? Entonces cambia un poquito el modelo de pequeña señal para la corriente. Entonces, para que lo consideren ahí en caso de que soliciten hacer un diseño de inversión débil. Una de las ventajas de inversión débil es que se puede hacer que el amplificador tenga muchísima mayor ganancia que si estuviera en inversión fuerte. Inversión fuerte es el tipo de polarización que nosotros ya conocemos, que ustedes vieron en activos y que nosotros hemos utilizado para el diseño y análisis de nuestros amplificadores. Eso todo es inversión fuerte. Y ahora, inversión débil, ¿verdad? Es, por ejemplo, si yo quiero amplificar una señal que esté en el orden de los nanoamperios. Para poder amplificar una señal en el orden de los nanoamperios, para llegarle, por ejemplo, a los miliamperios, yo necesitaría que el sistema esté polarizado en inversión débil, pero eso son aplicaciones muy específicas, ¿verdad? Cuando estamos tratando de diseñar sistemas de amplificación dentro de microprocesadores que trabajan a mucha velocidad. Entonces ahí a veces necesitamos de medir cosas en el orden de los nanos, ¿verdad? Como nanoamperios y nanovoltios dentro de los microprocesadores para determinar ciertos factores como una temperatura, como una frecuencia, ¿verdad? Tenemos que detectar una frecuencia y convertir de esa frecuencia a un voltaje. Entonces esa frecuencia oscila a una velocidad impresionantemente rápida y el periodo es extremadamente corto, entonces se van muchos pulsos. Entonces necesitamos convertir esos impulsos que son muy rápidos y son muy pequeños a valores de voltaje. Entonces tenemos que pasar de microespacios a microvoltios o a microamperios o a o a miliamperios. Entonces necesitamos utilizar esa modalidad. Pero eso serían aplicaciones específicas. Eso sería, ustedes se darían a la tarea de matricular un curso un poco más avanzado, por ejemplo, el curso de VLSI, que es una electiva. Si quisieran matricular ese curso, entonces ahí van a necesitar conocer un poco más de la inversión débil. Muy bien, entonces aquí tenemos una configuración básica del MOSFET para polarización. Ahí está el análisis, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Todo esto es una cuestión ya conocida, cómo sacar la ganancia del dispositivo. Este sería un fuente común muy básico, solo con una RD y solo con una fuente de polarización en la base. Esa sería la ganancia, es una ganancia que ya conocemos, no es algo nuevo, ¿verdad? Vean que la ganancia sigue siendo para un emisor, para un fuente común, perdón, esta es la ganancia, es algo demasiado sencillo de obtener y ustedes lo han hecho varias veces. Ese es el modelo pi, ¿verdad? En el cual podemos llegar y usando el RO, el término de modulación del canal, el RO minúscula, podemos llegar y describir que la ganancia es ahora la que teníamos, pero con el RO en paralelo. Luego nos presentan ahí el modelo T, ¿verdad? Eso ya lo
Ya lo vimos anteriormente sin la RO. Ahora aquí está el modelo T, pero con la RO. Siempre va a estar conectado entre el drain y el source, o entre el drenador y el surtidor. Entonces, lo que estoy haciendo es un pequeño repaso. Ahora aquí tenemos el modelo Pi híbrido, pero con efecto de cuerpo. El efecto de cuerpo, regularmente los transistores tipo MOSFET cuentan, ¿verdad? El análisis que hasta ahora hemos hecho es drain, source y el gate, ¿verdad? O drenador, surtidor y compuerta. Pero en adelante vamos a necesitar en una aplicación analizar que también los MOSFET tienen esa cuarta terminal, que es la terminal de cuerpo o del bulk. La vamos a necesitar, porque normalmente esa cuarta terminal en todas las aplicaciones que hemos visto, en todas las que hemos visto para MOSFET, vimos la de Common Source, ¿verdad? Vimos la de Common Drain y vimos la Common Gate. En esas tres configuraciones que nosotros ya vimos, la tensión bulk source es igual a 0 voltios. O sea, el bulk y el source en estas tres aplicaciones, 1, 2 y 3, siempre se dio esta característica. Por eso es que nosotros cuando dibujamos el transistor MOSFET, todas las veces lo dibujamos así, sin esa cuarta terminal. ¿Por qué? Porque en teoría, la cuarta terminal que nosotros vemos ahí, siempre la conectábamos a el menor potencial. El menor potencial normalmente fue o VSS o tierra. Y normalmente siempre ocurría eso, que el bulk lo conectábamos al menor potencial y resulta que el source también estaba conectado al menor potencial. Normalmente eso es. Pero hay una aplicación que es la aplicación que sigue después del tema este que estamos viendo hoy, la veremos seguramente en la próxima clase, en donde ese bulk ya no está conectado al menor potencial. Por lo tanto, el análisis que vamos a tener que hacer es basado en este modelo de pequeña señal. Observen que ahora ya no tenemos una única fuente, esta era la que teníamos antes, una única fuente y la RO. Ahora apareció otra fuente, ¿lo ven? Esa otra fuente es debido a esto, a que el bulk ya no está conectado al potencial menor. Por lo tanto, se produce una corriente de derivación entre el drain y el bulk. Y esa corriente de derivación se aporta hacia el source. Entonces vean ustedes que la terminal de source ya no está interconectada con el bulk, ya no está interconectado con el source. Entonces ahora se produce un efecto de cuerpo, ¿verdad? Que es cuando la tensión bulk source es diferente de 0. Cuando se da eso, cuando el bulk source es diferente de 0, entonces se produce una derivación ahí de corriente, lo que hace que la corriente del drain source que teníamos antes sea mayor. Entonces se va a producir una corriente mayor que la que teníamos antes. Entonces tenemos que sumarla a esa corriente que va entre el drain y el source. ¿Lo ven? Entonces ahora en lugar de tener una fuente de corriente, tenemos dos. Y entonces la corriente que viaja entre el drain y el source es mayor. Y eso tenemos que considerarlo cuando precisamente se da este efecto en que el bulk y el source no están al mismo potencial. De nuevo, les repito, eso se va a ver en la aplicación que sigue, en el amplificador, en la configuración de amplificación que sigue. Ahora sí, ¿a qué equivale la transconductancia de pequeña señal debido al cuerpo? Vean que a diferencia de la otra transconductancia, este tiene MB y aquella solo tenía M. O sea, la anterior era solo GM. Esta tiene GMB. Entonces, GMB no es otra cosa que una fracción de la GM. Y esa fracción se obtiene así, ¿verdad? Utilizando una constante gamma dividido entre 2 veces la raíz de phi f, esto es otro parámetro constante que depende de la fabricación del sistema, y el voltaje S, voltaje source bulk, que se da ahí en el circuito, o sea, este voltaje, que es el que está influyendo en el comportamiento. Ese voltaje de ahí. Entonces vean que entre mayor sea ese voltaje, vamos a tener una reducción del factor X, ¿verdad? Entre menor sea ese voltaje, vamos a tener un aumento de ese factor X. Ese factor X, para el que yo calcularía y obtendría la transconductancia del cuerpo, siempre va a ser un valor que está entre 0,1 y 0,3.
siempre va a darnos entre ese valor. Entonces nosotros podemos sustituir ahí muchísimos valores de acuerdo a la tecnología que vamos a ampliar de MOSFET, y normalmente nos va a dar entre punto 1 y punto 3, o sea, nos puede dar punto 2, o nos puede dar punto 15, o nos puede dar punto 27, punto 40 ya no, ¿verdad? O sea, punto 40 ya estaría por fuera de los valores típicos. Puede ser que dé punto 40, pero sería un valor atípico. Normalmente va a estar entre punto 1 y punto 3, para que lo sepan, ¿verdad? Ese X normalmente está entre punto 1 y punto 3. Es una cuestión que nosotros debemos de memorizar. Ok, entonces ahora tenemos el amplificador en fuente común. Este ya lo analizamos, ¿verdad? Recuerden. Este análisis ya lo hicimos. Sería el análisis de pequeña señal para encontrar la ganancia, para encontrar la resistencia entrada, ¿verdad? Entonces aquí está, este es un resultado ya conocido. Esta es la ganancia del puente común. Esta es la ganancia de circuito abierto del puente común. Y esta es la ganancia general de tensión del fuente común, ¿verdad? Esos son parámetros que ya nosotros conocemos, que ya hemos calculado. La resistencia entrada es igual a la RG. Ese es un parámetro ya conocido, ya nosotros lo hemos calculado. La resistencia de salida es igual a RO paralelo con RE, es un valor ya conocido, ya lo calculamos. Entonces ahí se resumen la mayoría de resultados que nosotros ya obtuvimos, ¿verdad? En este sistema, y es que esos resultados los necesitamos para entender qué es lo que le ocurre a esos parámetros cuando estamos haciendo el análisis del sistema en alta frecuencia. Entonces vean ustedes que ahí están, todos los análisis están ahí resumidos que ya nosotros hemos hecho. Entonces es necesario colocarlos ahí para que ustedes lo recuerden en lo que sigue, en los contenidos más adelante. Entonces vean ustedes, ahí está para el drenador común, esa es la ganancia del circuito abierto, el drenador común, la resistencia de salida, el drenador común. Y ahora, bueno, vamos a lo que nos interesa, ¿verdad? Que es el modelo de alta frecuencia del MOSFET. Entonces, el modelo de alta frecuencia del MOSFET, igual como sucedió con el BJT, tendría que ser basado en el modelo de pequeña señal que ya nosotros conocemos. Pero ahora se agregan, debido al efecto capacitivo, a los efectos capacitivos que tienen los diferentes diodos en el MOSFET, se agregan las capacitancias gate source, gate drain y gate bulk. Esas son las nuevas capacitancias que se añaden al sistema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos esas capacitancias? Bueno, normalmente están colocadas aquí, ¿verdad? La primera de ellas, la capacitancia gate source, o sea, la capacitancia entre el gate y el source, es igual a la capacitancia entre el gate y el drain. Es la misma. Y normalmente es un medio de W por L por el COX. El COX es un parámetro del proceso de fabricación. Es una constante que ya es inherente del proceso. Ya es algo que está intrínseco en el diferente proceso MOSFET. Entonces es un valor que lo sacamos de la hoja de datos del MOSFET específicamente. Entonces nos vamos a la hoja de datos del MOSFET y ese valor ahí viene. Capacitancia de óxido es tanto, en el orden normalmente de los picofaradios. Entonces lo sacamos de ahí. El W es el ancho del canal, el L es el largo del canal y un medio es una constante. Entonces W y L va a depender de la dimensión del transistor específicamente. Entonces esa capacitancia va a depender de la dimensión del transistor. Entre más grande en tamaño sea el transistor, las capacitancias son mayores, como ustedes pueden ver ahí, resultado de la fórmula de 156. La capacitancia gate source, cuando está en saturación, se podría aproximar a esto. Vean que le quitamos el 1 medio. ¿No ven? Le quitamos el 1 medio cuando está en saturación, que ese es el que nos compete a nosotros cuando estamos hablando de amplificadores. Entonces se aproxima a este valor. Y la capacitancia gate drain en saturación normalmente se podría aproximar como a 0. ¿De acuerdo? Pero eso es cuando estamos en saturación. Y el anterior, vean, es cuando estaba en la región del triodo. A la que nosotros nos vamos a enfocar siempre es en esta, ¿verdad? Cuando estamos en el modo de saturación. Podemos hacerlo operar en la región del triodo, pero no sería concordante con los análisis que hasta el momento hemos hecho, ¿verdad?
Entonces vean que esa sería la tensión, perdón, la capacitancia gate source se puede aproximar a eso, la capacitancia gate drain se podría aproximar a 0. Y entonces nos faltaría la capacitancia gate bulk, ¿verdad? La capacitancia gate bulk. Entonces, bueno, aquí tenemos otro parámetro, ¿verdad? Este es otro parámetro que debería de sumarse a los transistores que se produce cuando se fabrican, ¿verdad? Los transistores digamos que se les inserta una capacitancia parásita un poco mayor, que es debido al proceso de difusión o al proceso en cuando yo, digamos, yo tengo un transistor, es así, ¿verdad? Ese transistor es así, y yo tengo, aquí, este sería el largo del canal, ¿verdad? Este sería el largo del canal. Y entonces, este sería el ancho del canal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Digamos que en el proceso de fabricación, cuando se fabricó el transistor, esta parte de aquí, ¿verdad? Que es, este sería el gate. Voy a marcarlo aquí. Este es el gate, ¿verdad? Esto es el drain y esto es el source. Así normalmente se fabrica un transistor. Entonces, veamos, aquí esta parte del canal acá, entre la zona de unión del canal entre el drain y el source, vean que se podría como traslapar, ¿verdad? Esta región del source con el canal se traslapa. Entonces, se pierde un poco de del W, se pierde, ¿verdad? Entonces, esta zona, digamos que el W se hace más grande porque hay una difusión entre el canal aquí, entonces esta región no está dopada, no está dopada con nada, entonces se necesita un poco más de potencial para hacer cruzar los electrones de aquí para acá. Entonces, esa región de difusión después de la fabricación inserta al capacitor total este parámetro de capacitancia de difusión. Bien, entonces por ahí esa capacitancia de difusión se podría añadir, pero si es muy pequeña, la verdad es que si es muy pequeña, no se consideraría porque va a depender mucho del valor que nos dé esta capacitancia. Entonces, por ejemplo, si esta capacitancia de aquí nos da aproximadamente 10 picofaradios, ¿verdad? Y esta de aquí, la de difusión, cuando calculamos nos dio, no sé, 0,1 picofaradios, pues si yo sumo esto con esto, al final me quedo con 10. Entonces, a ver, hay que tomar en consideración eso, ¿verdad? Los rangos de los valores que obtenemos. Esa es la capacitancia source bulk, ¿verdad? Ahí está la fórmula. Vean que depende mucho de la tensión esa, la tensión que existe entre el source y el bulk. Si es 0, porque el source y el bulk están interconectados, entonces vean ustedes que tiende a este valor, el CSV0. Ese CSV0 es un valor que se obtiene de la hoja de datos también. También lo podemos calcular, pero normalmente es un parámetro que nos dan. O sea, nos lo dan en las hojas de datos del proceso. Entonces no es algo que tengamos que calcular. Por lo menos no, si tendríamos que calcular ese y también calcular la capacitancia source bulk, pues no tendría ningún sentido. Bien, ahí está el modelo de alta frecuencia con el efecto del cuerpo, vean. Ahí están los capacitores que acabamos de mencionar. Está el capacitor drain bulk, el capacitor gate drain, el capacitor gate source y el capacitor source bulk. Ahí están, esos son los 4 capacitores que mencionamos ahí. Solo que recuerden, ese es el modelo completo. Nosotros nos vamos a orientar en este modelo. El modelo que el sistema está en saturación. Entonces tenemos que tomar en cuenta que de ahí solamente vamos a sacar la capacitancia gate source
La otra la podemos poner a 0. Y esta otra, ¿verdad? La capacitancia source bulk sería la otra que podemos colocar ahí. Bien. Entonces, ese sería el modelo ya completo. Ese es el que vamos a usar, ¿verdad? Esta de aquí, vean que ahí decía que era 0. Lo que pasa es que esta de acá está integrando la capacitancia source bulk. Entonces, no la estamos colocando en 0 porque tiene ese efecto ahí, digamos, esta gate drain. Si estuviéramos en saturación por completo, entonces esa capacitancia nos debería de dar muy bajo, o sea, nos debería de dar un valor cercano a 0 aquí. Lo que pasa es que en el análisis que hacemos la dejamos por aquello de que no tenga ese valor de 0 y entonces sea necesario de meterla ahí. Muy bien, entonces ese es el modelo que vamos a usar para determinar la frecuencia de corte alto. Y se da por esto, ¿verdad? Estamos ignorando la capacitancia del cuerpo, que era la otra que venía entre este punto, entre el drain y entre el bulk y el source, más bien. Ok, entonces ese es el modelo, ¿verdad? Que nosotros vamos a utilizar. Aquí hay un pequeño comentario, vean, la capacitancia drain bulk se desprecia para simplificar debido a que es muy pequeña, o sea, simplemente la despreciamos. Entonces vean ustedes que en la frecuencia de ganancia unitaria del transistor MOSFET se parece muchísimo a la frecuencia que ya vimos del MOSFET. ¿Lo ven? Se parece mucho, mucho, mucho a la del MOSFET. Podríamos decir que prácticamente es el mismo término, ¿verdad? Nada más que ahora el GM es distinto. Antes era, recordémonos que antes era en el del VJT era B0, ¿verdad? Ahora aquí es GM. Y el GM del MOSFET era 2 y D entre el voltaje entre el overvoltage, ¿verdad? Entonces, pero ven que la forma de la función de transferencia, de la función de transferencia, no, perdón, la fórmula para la frecuencia de transición cuando la ganancia es unitaria, de nuevo, ¿verdad? Si hacemos el análisis del transistor tipo MOSFET, va a tener una respuesta en frecuencia idéntica en forma a la del BJT. Aquí la frecuencia de corte va a ser debido a las capacitancias de acoplamiento CS1, CS2 y esta de aquí, esta frecuencia en alto, va a ser debido a las capacitancias, la CGS y la CGD, que son las dos capacitancias en el modelo de alta frecuencia. Ven que la forma es la misma. Entonces, esa frecuencia de ganancia unitaria, recordémonos que esto está en decibeles, de este lado. Entonces, este de acá, el eje aquí en el puro 0, ¿verdad? Estamos hablando de 0 decibeles. Estamos hablando que aquí 0 decibeles es igual a 1, ¿verdad? Recuérdense que decibeles era 20 log de la ganancia. Y si eso me da 0, significa que aquí la ganancia vale 1. Entonces, si esto es 0 decibeles, quiere decir que aquí, en este punto donde cruza este sistema, la ganancia es 1. Entonces, esa sería la FT. Esa es la frecuencia de transición o la frecuencia para ganancia unitaria. Entonces, en el caso del BJT era con B0 aquí, ¿verdad? Pero en el caso del MOSFET es con el GM por ahí. Pero la forma de la expresión es la misma, ¿verdad? Es arriba un parámetro de ganancia. Y abajo teníamos igual el 2pi y las capacitancias acá. Y bueno, y por un valor de resistencia, recuerden, había un valor de resistencia por aquí, pero ese valor de resistencia estaría como, recuérdense que GM es una transconductancia, ¿verdad? Sería como, era amperios por voltio, ¿cierto? Amperios por voltio. Esto se puede ver como Siemens, ¿cierto? Entonces, Siemens es igual o es equivalente a 1 entre R, ¿verdad? Entonces es como que la resistencia que está aquí abajo. Entonces vean ustedes que se cambia un poco ese asunto, ¿verdad? El beta es adimensional y abajo había una resistencia, pero entonces se coloca aquí como GM. Entonces la forma de la expresión es la misma.
Lo único que cambia son los términos, ¿verdad? Aquí tiene GM y en el caso del BJT tiene B0. La forma es exactamente la misma. Y aquí era la capacitancia CMU, ¿verdad? En el caso del BJT era CMU y el otro era la CPI, ¿verdad? Pero las capacitancias siguen siendo las dos que estaban ahí. La CMU era, si vemos el modelo, ¿verdad? En el caso del BJT, en el BJT aquí estaba CMU. Y en el BJT aquí teníamos el CPI. ¿Cierto? Entonces vean ustedes que es el mismo modelo, solo que los nombres de las capacitancias cambiaron. Y la forma, entonces, de ahí tiene lo mismo. Es como si tuviera CMI y CMU, perdón, y CPI ahí. Entonces, la misma cosa. Bien, entonces, vean ustedes que es la misma cosa. Los resultados entonces tendrían que ser similares a los del BJT, solo que hay que tener cuidado, ¿verdad? De no confundir las capacitancias. En el caso del MOSFET es CGS y CGD. Y en el caso del BJT, la capacitancia es CMU y CPI. Eso es todo. No podemos confundirnos, ¿verdad? Y los GM son distintos. En el caso del MOSFET, el GM es 2ID entre VOB, ¿verdad? Este sería el GM para el MOSFET es 2 veces la corriente drenador entre el VOB. Y en el caso del BJT, recordémonos que el GM es la IC entre el VT. Entonces, no podemos confundirnos en esas dos cosas. Y no podemos confundir esto, ¿verdad? Los capacitores son distintos, pero el modelo es prácticamente el mismo. Y están colocados los dispositivos en las mismas posiciones, en el uno y en el otro caso. Entonces, podríamos decir que son equivalentes. Podríamos decir entonces que los resultados obtenidos para el BJT tendrían que ser equivalentes para el MOSFET. Bien, entonces, dicho eso, vamos a devolvernos al problema que habíamos analizado la semana pasada, ¿verdad? Nos vamos a devolver al problema que vimos la semana pasada, que era este, ¿verdad? Hicimos todo el análisis de este dispositivo, pero nos quedamos pendientes de el cálculo de la frecuencia, ¿verdad? Me parece. Eso fue lo que quedó pendiente. Entonces, aquí calculamos la ganancia. Ahí ya obtuvimos la ganancia y luego nos vinimos a la frecuencia. Entonces, el punto B era determinar el asunto de la frecuencia de corte debido a las capacitancias. Entonces, vean ustedes que es precisamente lo que acabamos de ver. El modelo que teníamos antes sin las capacitancias, lo que hacemos ahora es que le agregamos las capacitancias. Aquí está la primera capacitancia que le agregamos. Entonces, la primera capacitancia, vean, es la misma ahí, CGD. Ahí está. Entonces, como les decía, ahí está la CGD y aquí está la CGS. Esas son las dos capacitancias nuevas que salen ahí en el sistema. Y efectivamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordar, para el caso de este amplificador que tenemos, ya sabemos cuánto es la ganancia. Ahora necesitamos una expresión que nos dé la ganancia, pero con estos dos elementos nuevos, para ver qué cosa le está quitando estos capacitores y saber cuál es la frecuencia, entonces, en el punto en donde se le quita lo que estos capacitores le quiten, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es
Lo que necesitamos entonces es encontrar una expresión para la ganancia en términos del voltaje de salida y el voltaje de entrada. Lo que hacemos primero entonces es simplificar el circuito. ¿Qué es simplificar el circuito? Tomamos esos dos dispositivos y los hacemos como uno solo, ¿verdad? Entonces, a ese uno solo le llamamos Z sub G, ¿verdad? Entonces vean que Z sub G es la RG en paralelo con la impedancia que está ahí. Entonces, recordémonos que la impedancia del capacitor CGD es igual a 1 entre S por CGD. ¿Verdad? Eso sería la impedancia. Entonces, podemos reescribir que ZG o Z sub G es el paralelo de esas dos impedancias ahí. Y RL', ¿verdad? Que serían estos tres elementos de aquí. Lo reescribimos como el paralelo de RO con RD con RL. Y entonces, de esa forma simplificamos el circuito. Llegamos a RL', un único elemento ahí, y el Z sub G, que es un único elemento de impedancias, ¿verdad? Que está compuesto por RG y el CGD en su forma de impedancia. Entonces ya tenemos escrita la expresión de impedancia para el caso de CGD con RG y el RL', la resistencia total ahí en la carga. Entonces aquí encontramos lo mismo que en el procedimiento anterior, una expresión para el voltaje de salida. Entonces aquí el VO, ¿verdad? Este de aquí va a ser igual a la corriente que pasa por aquí, IO', multiplicado por el RL', ¿verdad? Eso es lo que está aquí. Esto tiene esta polaridad, más o menos. Y entonces esa sería la expresión para el VO. Ahora bien, necesitamos que ese IO', aquí tenemos un nodo, ¿verdad? Un nodo de corriente, para hacer el análisis de corrientes, más bien. Y entonces vean que ahí las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Entonces está entrando la IG, aquí, en este nodo. Entra IG y salen IO', y sale también GM por VGS. Vean que el VGS está aquí. Ese es el VGS. Ok, entonces lo que andamos buscando, para no olvidarnos, ¿verdad? Es AV y es VO en términos de VI. ¿De acuerdo? Eso es lo que andamos buscando. Entonces, esta de acá, podemos despejar para sustituir ahí. Entonces, vean que IO' se puede reescribir como I sub G menos GM por el VGS. Así lo reescribimos. Entonces ya podemos sustituir este IO aquí. Entonces vean que el VO va a ser igual a IG. ¿Qué sería IG? Vean que la IG es esta corriente de aquí, ¿verdad? Entonces la IG es VI, ¿verdad? Viéndolo así, más o menos, VI menos VO dividido entre el Z sub G. ¿No ven? Esa es esta, la IG. Menos el GM, ¿verdad? Eso lo escribimos así, no ha cambiado en nada. Por el VI, viendo que VI está acá y el VGS y el VI están en paralelo, ¿verdad? Son las mismas terminales, comparten las mismas terminales. Entonces vean que es el mismo procedimiento que hicimos antes. ¿Cuál es la única diferencia ahora? Que ya no estamos usando RG, estamos usando Z sub G, pero es el mismo procedimiento, o sea, no hemos cambiado en la forma en cómo estamos determinando los parámetros de ganancia del sistema. Entonces vean que es lo mismo que estamos haciendo. Bien, entonces ahí sigue un poco el álgebra, ¿verdad? De lo que estábamos planteando ahí. Sigue un poco el álgebra, o sea, vean, todo esto es pura álgebra. De la expresión que ya yo obtuve ahí, es pues pura álgebra, acomodando el término, llevando los VIs en un solo lado, pasando el otro al otro lado, pasamos el VI a dividir, etc. Entonces, llegamos
a... llegamos entonces a este término luego de la simplificación. Este sería el término de ganancia, VO entre VI. Vean que ese VO entre VI final, resultante, yo podría reescribirlo de alguna forma, ¿verdad? Veamos cómo lo puedo reescribir. Vamos a ver, vean que si yo hago esto, si yo digo que, vamos a ver, bueno, aquí está, vean, el Z sub G es esto. Es RG dividido entre esto, porque recordemos que el Z sub G era el RG paralelo con 1 sobre SCGD. Eso es el Z sub G. Entonces, esto se puede reescribir como esto mismo. Entonces, vean ustedes que aquí RG está dividido entre algo. RG está dividido entre algo. Entonces, yo podría venir y escribir aquí, en lugar de escribir el Z sub G, como lo tengo aquí, lo puedo escribir así, de esta forma. ¿Para qué? Para que me empiecen a salir ya las capacitancias, que es finalmente lo que yo ando buscando, los términos de capacitancias. Y otra cosa muy importante que yo puedo colocar ahí también es esto, ¿verdad? RG normalmente es mucho mayor que 1. En el caso de que me aparezca ahí el término RG más 1, por ejemplo, o RG dividido entre 1, etcétera. Entonces, si RG está dividido entre 1, me da RG. Si 1 está dividido entre RG, me da 0, porque son mucho más grandes. Si está sumado con 1, me da RG también. Entonces son términos que yo puedo ver para simplificar el sistema ahí, la ecuación final. Entonces vamos a ver qué pasa si yo sustituyo esa expresión ahí. Vean que si yo sustituyo esa última expresión ya con el RG y todo el asunto ahí, y se aplica un poco de álgebra, entonces aquí se aplica un poco del álgebra, ¿verdad? Vean que ahí vamos aplicando, sustituyendo el Z sub G por el que ya habíamos estimado, ¿verdad? ZG era el RG dividido entre SCGD por RG más 1. Entonces eso lo sustituimos donde estaba la expresión antes de Z sub G, aplicamos un poco del álgebra, ¿verdad? Aplicamos un poco el álgebra, esto de aquí, vean que se puede hacer 0, se puede hacer 0 porque aquí abajo está RG y sumado con todo esto, ¿verdad? Si nosotros asumimos que este término es pequeño, ¿por qué es pequeño? Porque vea que tengo CGD. CGD normalmente es algo muy pequeño. Multiplicado por 2 resistores, nos seguirá dando algo muy pequeño. Entonces, aquí este término y este término son iguales. Entonces, este le gana a este y entonces sobrevive este. Y este de aquí dividido entre este normalmente se hace 0. Entonces, este término de aquí en la simplificación lo podemos eliminar y nos quedamos con este término de aquí. Entonces, ¿cómo podemos seguir simplificando eso? Veamos. Yo tengo que acordarme en el resultado ya conocido del amplificador fuente común, este que nos estamos analizando, fuente común con la realimentación como polarización, y ya nosotros tenemos ese resultado, estaba atrás de la ganancia sin las capacitancias. La ganancia sin las capacitancias nos dio esto. Ese es el AV sin capacitancias, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo reescribirlo, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, todo eso que está encerrado ahí es AV, ahí está, ¿de acuerdo? Pues todo eso es mi AV. Y entonces yo dejo todo lo demás, ahí, ¿verdad? Lo que no es AV lo dejo por ahí, entonces. Todo esto es lo que no es AV, ¿verdad? Entonces yo puedo dejar eso así, o bien, vean que lo que puedo hacer es simplificarlo un poco más. ¿Qué significa simplificarlo un poco más?
yo estoy asumiendo, ¿verdad? En el circuito, ¿verdad? Recuerden que RG estaba en el orden de los mega ohmios, en el ejemplo que vimos antes, y RL estaba en el orden de los kilo ohmios. Entonces, este estaba en los mega ohmios y este estaba en los kilo ohmios. Entonces, yo puedo decir, ya sabiendo que tengo los dos parámetros, RG y RL, yo puedo decir que RG es mucho mayor que RL. Si eso sucede, vean que RG es mucho mayor que RL. Entonces, de estos dos términos, yo puedo quitar este y quedarme solo con RG. ¿Lo ven? Y entonces aquí, de esto otro, yo puedo sacar a factor RG aquí. ¿Lo ven? Aquí se tiene RG y RG. Entonces salen a factor. Y entonces vean que el RG de arriba se va con el RG de abajo. Y entonces solo me queda este término. Este término ya es un término simplificado asumiendo los dos valores que yo ya tengo para RG y RL. ¿Verdad? Entonces ya ahí está el término simplificado. Ahora sí, ya tengo una expresión total para la ganancia en términos de la capacitancia de CGD. Ahí está. Ese sería el término. Recuerden que CGD es igual al CGS. Entonces yo puedo calcular el CGD igual que el CGS como W por L por el COX. Entonces es un parámetro bastante facilísimo de encontrar sabiendo esas dimensiones. Entonces es una constante que está por ahí. Ahora bien, y esta es la pregunta que le hago a cualquiera de ustedes que me está acompañando hoy en la clase. Esa es la expresión de ganancia total con los capacitores. Vean, en el término de S. Esta es la ganancia normal. Si yo me fijo en la gráfica de comportamiento del amplificador, ¿verdad? Yo ahorita estoy analizando la gráfica en este lado, aquí, donde está la frecuencia de corte alto. Porque aquí, recordémonos que es donde empieza a funcionar el CGD y el CGS, o el CMU o el CPI en el caso del BJT, pero como estamos en MOSFET es así, ¿verdad? Entonces, recordémonos que este AV es aquí, en este rango. Aquí es AV, sin ninguna pérdida, ¿verdad? Sin ninguna pérdida. Y entonces ahorita, para determinar cuál es esta frecuencia, ahí es donde vienen a funcionar estos capacitores. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué valor le tengo que quitar a AV para estimar esta frecuencia de aquí? ¿Cuántos decibeles pierde? O en caso de cálculo lineal, ¿cuánta ganancia pierde la señal AV o la ganancia AV del amplificador para poder calcular esa frecuencia? Cualquiera puede contestar. ¿Qué valor entonces tendría que yo usar para saber cuál sería la frecuencia esa? ¿Qué valor uso? ¿Cuántos decibeles se pierden? Etcétera. Profe, ahí no se podría usar entonces el valor de beta para poder hacer la conversión a decibeles. ¿Y cuál sería el valor de beta? Eso es lo que saben. Vos estás hablando del beta del transistor BJT. Ajá. Pero acordate que estamos viendo un problema con MOSFET. Ah, ok, no, sí, sí, no me equivoqué de ecuación, es que lo estaba viendo aquí en el cuaderno, perdón. Pero igual, si fíjate aquí en la gráfica, en la pantalla, ¿verdad? Aquí en la gráfica, en la pantalla, este punto aquí donde yo estoy rayando ahorita, esa es la frecuencia de corte o la frecuencia de esquina. Esa es la frecuencia que yo quiero encontrar. Entonces, esta ganancia AV, que es la que se da aquí en el ancho de banda, donde no hay pérdida de nada, esa ganancia AV, ¿cuánto pierde aquí en esa frecuencia de esquina? Aquí, ¿cuánto es que pierde esa ganancia? 3 decibeles, ¿no? 3 decibeles, muy bien, excelente. ¿Quién contestó? Gerald. Gerald. Sí. Muy bien, Gerald, excelente. Esos son, ¿verdad? 3 decibeles se pierden ahí. 3 decibeles. Entonces, esta ganancia, esta que estoy encerrando, pierde 3 decibeles, ¿verdad? 3 decibeles pierde. Ok, perfecto. Ya ahí estamos localizados en el punto correcto. Para yo despejar en esa fórmula esta frecuencia, esa ganancia pierde 3 decibeles. Excelente. Pierde 3 decibeles.
pero vean que la magnitud, ¿verdad? Porque recuérdense que este es si yo le llamo esto, le pongo un nombre a esta gráfica de respuesta en frecuencia, esa sería la gráfica de magnitud de Bode, ¿verdad? La gráfica de magnitud de Bode. Entonces, yo necesito sacarle la magnitud a la ganancia, a esta. Esa sería la magnitud de la ganancia, ¿verdad? Entonces, veamos. Si yo le saco la magnitud a la ganancia, ¿verdad? La magnitud de AV, entonces yo tendría que decir, bueno, esta es la magnitud de este de arriba, dividido entre la magnitud de lo que sea que está abajo. Entonces sería S por RL' por el CGD más 1 magnitud, ¿verdad? Entonces vean que lo de arriba, la magnitud es lo que ya estaba. Entonces yo necesito saber esto de aquí arriba, cuando pierde 3 decibeles, pero estamos en ganancia lineal, ¿ok? ¿Cuánto era 3 decibeles en ganancia lineal? Era lo mismo que dividir la ganancia entre ¿cuánto? Raíz de 2. Muy bien, excelente. ¿Quién fue el que respondió ahí? Gustavo. Perfecto, Gustavo, excelente, excelente. Tenemos que dividir la ganancia entre raíz de 2, o sea, este término, para encontrar mi frecuencia, tengo que hacer que esta magnitud sea igual a la raíz de 2 para poder determinar esa frecuencia. Entonces, encontrando cuándo esto vale raíz de 2, o sea, cuando la magnitud de esto vale raíz de 2, esa es la frecuencia de corte que produce en la gráfica de magnitud, produce aquí que pierda esa ganancia menos 3 decibeles aquí. Entonces yo voy a despejar esa F cuando se da eso, cuando esto de aquí sea raíz de 2, ¿ok? Muy bien, entonces recordémonos, S, para poder yo encontrar la frecuencia, tengo que hacerle la sustitución por el J omega, ¿verdad? S es equivalente a J omega. Y aquí en este omega es que me aparece el asunto de la frecuencia. A partir de ahí es que yo puedo despejar el asunto este de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Muy bien, entonces ya ahí tenemos el asunto, ¿verdad? Raíz de 2 es. Entonces vean que si yo encuentro ese término, si yo lo escribo, eso es lo que está desarrollado, ¿verdad? Entonces yo digo que mi ganancia, o sea que mi término S, recordémonos que esto era 1 entre S, perdón, aquí ya tengo que poner 1 entre J omega. Ya tengo que usar el J omega y tengo que seguir usando magnitud, todavía no lo he calculado. Magnitud de esto multiplicado por el CGD, perdón, por el RL' más 1. Tengo que calcular la magnitud de eso. Y la magnitud de eso tiene que ser igual a raíz de 2, ¿verdad? Para que me quede 1 dividido. Lo que yo ocupo es AV entre raíz de 2. Eso es el check para decir, excelente, aquí pierde 3 decibeles. Entonces yo ocupo que de esto de aquí sea equivalente la magnitud a raíz de 2, ¿verdad? Tiene que ser equivalente a raíz de 2. Entonces, recordémonos cómo se sacaba la magnitud de un número complejo, ¿verdad? De un número complejo que es de la forma, por ejemplo, Z igual a X más JY. Ese es un número complejo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero sacar la magnitud de un número complejo, yo tengo que tomar la parte real, la elevo al cuadrado, tomo la parte imaginaria, la elevo al cuadrado y le saco la raíz. Esa sería la forma de sacarle la magnitud a un número complejo. Eso que tenemos ahí es un número complejo. Entonces, es lo que vamos a hacer. ¿Cuál sería la magnitud de eso de ahí? Entonces, la parte real es 1, ¿verdad? Porque la parte imaginaria sería todo lo que multiplica el J. Entonces, aquí yo tendría 1 al cuadrado más, ahora la parte imaginaria al cuadrado. Vean que le quito el J, ya no lo necesito. Entonces yo escribo ahí omega al cuadrado, CGD al cuadrado y RL' al cuadrado. RL' al cuadrado, ahí está. Y raíz de eso. Ahí está, listo. Entonces eso sería la magnitud de esto. Aquí ya lo escribí. Entonces vean que ahí ya tengo la raíz. Ya tengo por aquí un 1. Al cuadrado, esto me da 1. Entonces, ¿qué es lo que ocupo? Necesito que todo eso, así como está, sea igual a 1. ¿Verdad? Necesito que todo eso ahí sea igual a 1.
para cumplir con el asunto de raíz de 2. Entonces, si yo igualo todo eso, vamos a igualar todo eso a 1. Entonces voy a quitar esto. Bien, entonces vean que yo tengo omega cuadrado CGD, esto al cuadrado, más RL' al cuadrado, todo eso igual a 1. ¿Ya? Entonces, si quiero quitarle los cuadrados, entonces raíz a ambos lados, raíz de 1 es 1. Entonces me queda que, ahora, recordemos que omega es igual a 2pi por f, ¿verdad? Entonces yo puedo sustituir eso de una vez. Entonces me queda que la frecuencia de corte alto, cuando eso se hace igual a 1, para que produzca la raíz de 2, va a ser igual a 1 dividido entre, ¿verdad? Ahora todo esto es por, todo esto entonces, menos el f, pasa a dividir para acá. Entonces me queda 2pi por CGD por RL'. ¿Lo ven? Entonces esta es la frecuencia. Yo calculo la frecuencia en donde la ganancia pierde 3 decibeles y es esta, frecuencia de corte alto, 2pi por CGD por RL'. Esa es la frecuencia de corte alto. ¿No ven? O sea, si yo dibujo la gráfica de magnitud de Bode, aquí la ganancia era la que habíamos obtenido en el ejercicio, creo que eran 86. Durante todo este rango es 86, ¿verdad? En este punto específico, aquí donde pierde 3 decibeles, entonces sería ahí exactamente a esa frecuencia, aquí a FH, ahí serían 86 dividido entre raíz de 2. O sea, exactamente ahí la ganancia es 60 lineales. 60.8, digamos, 60,8. Ahí. Y entonces en esa frecuencia la ganancia es 60,8, que esa es la frecuencia de corte alto. ¿Cómo calculamos esa frecuencia? Bueno, simplemente calculamos los valores de los parámetros para el caso del MOSFET, ¿verdad? Aquí lo mencionamos en el documentico. El COX en este proceso de fabricación es un parámetro que nos dan, es esto, 200 microfaradios por metro cuadrado. Y entonces yo necesito calcular el CGD, este de aquí. Entonces el CGD se calcula como, aquí está el COX, que es este, el WL, ¿verdad? Necesito las dimensiones del transistor. Entonces, si yo uso unas dimensiones, por ejemplo, uso L igual a 0.5 micrómetros, que sería una dimensión apropiada para un transistor como estos, y uso un W de 1 micrómetro, por ejemplo, entonces yo puedo calcular el CGD o el CGS. Entonces vean que aquí el CGS es 300 picofaradios por metro. Entonces, como son 300 picofaradios por metro, lo voy a multiplicar por L para pasarlo a picofaradios nada más. Entonces ahí serían 300 exponente menos 12 por 0.5 exponente menos 6. Entonces vean que esa capacitancia nos da 0.15 femtofaradios. Femtofaradios, ¿verdad? Entonces, si lo multiplico por el RL, que era, creo que un K, 1 exponente 3, lo estoy multiplicando, el CGD me dio, de nuevo, 0,1 femtofaradios. Entonces lo sustituyo aquí. El RL en el ejercicio creo que era un K. Entonces lo multiplico por un K, lo multiplico por 2pi, y necesito hacer el inverso de eso para sacar la frecuencia. Entonces la frecuencia me da un terahertz. Me da eso. O sea, esa es la frecuencia de corte en el sistema. O sea, a un terahertz aquí, la ganancia estaría ya no en 86, sino que en 60,8. Esa sería la frecuencia de corte de 3 decibeles. Por atrás de un terahertz, la ganancia es 86. Evidentemente hasta aquí, ¿verdad? Donde está la frecuencia de corte bajo. Esa frecuencia de corte bajo, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calculaba? ¿Cuáles capacitores utilizábamos? CC1 y CC2.
Muy bien, excelente, estos mismos, ¿verdad? Entonces vean ustedes que esa sería la forma de utilizar el modelo de alta frecuencia. Vamos a ver con el otro ejercicio, ¿verdad? Que la vez pasada hicimos 2. Entonces el segundo ejercicio era muy parecido. Entonces en el segundo ejercicio, vamos a ver, no, aquí no nos preguntaban nada de la frecuencia. $86, ahí está. Esta es la ganancia por ahí. El UGS, la polarización, No, en este no nos preguntaban sobre la frecuencia, pero bueno. En fin, es un ejemplo, ese ejemplo que hicimos, toma en cuenta, vean, que es el mismo análisis que teníamos antes, solo que le colocamos los capacitores, pero los análisis finalmente van asociados a, ok, ahora con los capacitores, cómo se ve afectada la ganancia, porque eso es lo principal, ¿verdad? También se ven afectados los otros parámetros, como la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Pero principalmente el que más nos interesa conocer es la ganancia, cómo se ve afectado cuando empiezan a operar esos capacitores. ¿Por qué? Porque si yo ya diseñé mi sistema y no me fijé cuál era la frecuencia de la señal que iba a entrar, que ahí puedo estar cometiendo un gravísimo error. Entonces necesito saber cuál es la frecuencia de corte de mi sistema para decirle a la persona que va a usar mi amplificador, vea, usted usa este amplificador y va a tener una ganancia de 86 para cualquier frecuencia que esté por debajo de esta. Si usted lo usa en una frecuencia mayor que esta, ya no va a tener esa ganancia. Entonces, no significa que mi amplificador está malo, sino que usted no sabe usarlo. Y usted lo está utilizando para frecuencias que no funcionan. ¿Comprenden? Sí. ¿Entienden el punto? Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. No, un momento, profe. Muy bien, entonces, esperemos que haya quedado claro este tema. Vean que el asunto de las frecuencias de corte, de nuevo, es incluir las capacitancias parásitas de alta frecuencia y calcular nuevamente los parámetros. Las capacitancias simplemente se deben de tratar como impedancias, que es usando las técnicas que ya ustedes conocen, ¿verdad? Para determinar las corrientes del nodo, la tensión de salida en términos de la tensión de entrada, etcétera. Los parámetros van a salir exactamente con las mismas metodologías que ustedes ya conocen. Y recordar nada más, ¿verdad? Los conceptos fundamentales en este tema son qué significa la frecuencia de corte, ¿verdad? Que significa que la ganancia sin capacitancias pierde 3 decibeles. Eso es frecuencia de corte. Entonces yo tengo que ir a buscar una expresión que me represente la ganancia que ya tenía antes sin las capacitancias con la nueva ganancia con capacitancias. Debo poderla identificar y extraer del esquema y luego el término que tiene ese y capacitancias por ahí, igualarlo a un valor que haga que esa ganancia pierda 3 decibeles, o sea, que nos dé raíz de 2 abajo. Eso es lo que ocupamos. Y entonces, basado en eso, despejamos el F, que es finalmente lo que necesitamos. Porque el F es lo que ocupamos para construir la gráfica de Bode, ¿verdad? Para entender dónde se encuentra, en qué punto de la gráfica de Bode se encuentra la frecuencia de corte, donde nuestra ganancia, la que nosotros diseñamos, pierde 3 decibeles. Entonces, dicho eso, y como no tienen más preguntas, entonces vamos a parar la clase acá y nos vemos la próxima lección, ¿verdad? Recuerden que hay por ahí una tarea. Yo les había comentado que la tarea va a tener el valor más alto en porcentaje de la tarea va a ser las intervenciones correctas que conduzcan a la resolución de los problemas desde los foros, ¿verdad? En el TEC Digital. Eso va a tener un peso muy alto, más allá de que los resultados estén 100% buenos. Entonces, nada más para que lo consideren.